Hello everybody, I hope you're doing very well today. Okay, today we're going to study the auxiliary verbs do and does. Do and does. Very important auxiliary verbs. Pues bien, hoy el tema que vamos a tocar será el uso, cómo, cuándo utilizar do y does. Todos recordamos que cuando iniciamos nuestros estudios en inglés, ya sea en el colegio, la escuela, la universidad, pronto nos encontramos con estos pequeños, grandes obstáculos. Do y does, palabras muy pequeñas, ¿sí? Este verbo en este caso auxiliar, que aunque son muy pequeñas denotan un gran obstáculo, puesto que se convierten en una piedra en el zapato y muchas veces nos quitan el sueño, nos hacen pasar muy malos ratos. Y todos en algún momento sufrimos tratando de comprender el uso de ellos. Estos son los que denominamos yes, no questions. ¿Sí? Con los auxiliares do y does formamos la yes, no questions. O sea, preguntas que se responderán con sí o no. Pues bien, hoy vamos a desarrollar un sistema para aprender a utilizarlos. ¿Sí? Do y does de una forma que será más fácil, más difícil olvidarla que aprenderla. Como instructor de inglés durante muchísimos años, casi 25, en innumerables ocasiones me tocó enseñar do y does. Y era uno de los aspectos en que los alumnos me hacían más énfasis por el grado de importancia que poseen, ¿no? O sea, su gran uso que está en el idioma inglés, do y does. Esa experiencia a la que me refiero, los tantos años de enseñando, me hizo llegar a la conclusión que la mejor forma de aprender a utilizar do y does como auxiliares es aprendiendo primero cuándo no utilizarlos. Sí, así como me escuchan, es mejor, o sea, la forma más corta y más fácil es aprender primero cuándo no utilizarlos. ¿Por qué digo esto? Muy fácil. Resulta que los auxiliares do y does se utilizan con cientos de verbos, si no miles de verbos, para auxiliarlo, ¿no? Para las preguntas, respuestas, etc. Pues bien, pero cuando no se usa, ese terreno es mucho menor, mucho más corto, más pequeño, ya que, como dijimos en videos anteriores, los modal verbs, o sea, verbos modales, que están aquí, no utilizan los auxiliares, ¿sí? Do o does para preguntas en presente simple. Aquí estamos hablando en simple present o present simple, como lo quiera llamar. Ambos son aceptados. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los verbos modales o modal verbs se nos presentan como independientes, autónomos, autosuficientes, o sea que no ameritan del uso de auxiliares. Ese es el primer gran paso que tenemos que acordarnos siempre. Los modales tienen su propio modo de actuar, tienen su propio modo de auto-auxiliarse. Ellos son auxiliares, pero para sí mismos. O sea que con sus propias características, ellos se auxilian. Por eso decíamos que, por ejemplo, I can, entonces para preguntar, solamente se invertía el verbo con el sujeto, can I, y así sucesivamente con el resto. Si quiere profundizar en el uso de los verbos modales, tiene que remitirse a algunos de los videos anteriores que hemos desarrollado, ¿sí? Y allí encontrará perfectamente explicado cada uno de ellos. Pues bien, entonces regresemos a nuestro tema. Debemos siempre pensar que los verbos modales son autosuficientes, como lo dijimos anteriormente, al igual que el verbo to be, en presente simple. Entonces, la regla es esta. Los verbos modales y el verbo to be no utilizan los auxiliares do, does. Ese es el primer gran secreto para nunca más equivocarse en cuándo utilizarlos. Entonces, fíjense que en los aspectos en los que los utilizamos o los que no los utilizamos son mucho menores, ¿no? Son solamente los verbos modales y el to be en presente simple. Entonces, muy pequeña el área en la que nos vamos a no utilizar. Entonces, al no utilizarlos en solamente esto,
¿sí? Verbos modales y to be en presente simple, automáticamente desembocamos en que se utilizan es con todos los otros cientos y miles de verbos. Muy sencilla regla. Verbos modales ni el to be en presente simple utilizan el do y das. Entonces los restos de miles sí lo utilizan. Continuamos. El to be, para los que no saben cuál es el presente simple del to be, imaginamos que el to be mandó a su enviada especial, que se llama Isamar. Isamar es la enviada especial del to be en presente simple. Is, am, are. Entonces tenemos is para las terceras personas, que son he, she, it. Siempre recordemos que terceras personas utilizan is en el verbo to be, ¿no? Por supuesto. He, she, it. Y are para el resto, a excepción de I, que es am. Recordamos de nuevo la regla mágica. No se utilizan con los verbos modales ni con el verbo to be en presente simple, pero sí se utilizan con el resto de los verbos. ¿Okay? Entonces, esa regla es la que nos va a permitir jamás equivocarnos de nuevo. Pues bien, entonces para recordar el orden en el que debemos preguntar, es necesario recordar una reglita que vimos también en otros videos. Se llamaba la reglita del APPB. El APPB nos decía, esta era la fórmula mágica, ¿no? Que A estaba por auxiliar, P por pronombre personal o sujeto, y B por verbo. Recordemos siempre, después de ya haber llegado a la conclusión de que no se utilizan con los verbos modales ni con el to be en presente, entonces pasamos a la fórmula mágica APPB, auxiliar, pronombre personal o sujeto y verbo. De esa manera ya estamos en un plano que nos va a dar total seguridad sobre cómo utilizarlo. Entonces procedemos a hacer unos ejemplos. Ok, entonces aquí tenemos algunas oraciones afirmativas para poner en prueba cuándo y cómo debemos utilizar los auxiliares. Imaginémonos que aquí estamos afirmando, ¿no? He speaks English. ¿Ok? He speaks English. Él habla inglés. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que observar es cuál es el primer verbo de esa oración. Speak. ¿Ok? Entonces, pasamos a la actitud comparativa inmediata, ¿no? Si el primer verbo es speak, inmediatamente tenemos que llegar a la conclusión, debemos acostumbrarnos a identificar rápidamente los verbos modales, ¿cierto? Porque al saber que speak no es un verbo modal, ni es to be, por ende, inmediatamente sabemos que tenemos que utilizar uno de estos auxiliares para la pregunta a realizar. Ya sabemos que he, she, it utilizará is, are con we, they, y am con I si es to be. Pero en este caso, como estamos hablando del verbo speak, entonces utilizaremos el verbo auxiliar das, ¿sí? Das para terceras personas cuando no es modal. Si es to be, is para terceras personas. Cuando no es to be, das para terceras personas. Y el resto con do. ¿Cierto? Todos con do. A excepción de las terceras personas. De esta manera estaremos seguros siempre, al ver el primer verbo, que no es modal ni to be, ya sabemos que tenemos que utilizar uno de estos dos para el presente simple. Entonces tenemos aquí, he speaks English. He speaks porque en tercera persona presente se le aumenta una S. Entonces, he speaks English. Ahora, como ya sabemos que no es modal ni to be, vamos a transformar esta oración en una pregunta con la total seguridad de que debemos utilizar el auxiliar do o das. Como es he, y sabemos que he está metido en las terceras personas, entonces
automáticamente tenemos la información de que será does el auxiliar correcto para utilizar en este caso. Cuando se convierte en pregunta, le eliminamos la S de tercera persona aquí, porque es una regla gramatical que dice que en pregunta no se utiliza la S en tercera persona presente. Perfecto. Vamos al segundo ejemplo. You live in London. Tú vives en Londres. You live in London. Ok. De nuevo, la costumbre, el hábito que vamos a tener. Detectar cuál es el primer verbo de la oración. El primer verbo de la oración es live. ¿Es un verbo modal? No, ¿cierto? ¿Es el verbo to be? Tampoco. Entonces quedan desechados, ¿sí? Por este lado, y nos obliga a saber que vamos a utilizar de nuevo do o does. You live. You no es tercera persona, ¿no? Entonces utilizamos do, ¿cierto? Qué fácil, ¿cierto? Solamente viendo el pronombre y el verbo sabemos cómo vamos a utilizar este auxiliar. Do you live in London? Ok, aquí ponemos el interrogation mark, signo de interrogación, y podemos continuar ahora con este. He works in the USA. Él trabaja en los Estados Unidos. Entonces vamos, para realizar la pregunta, de nuevo, identificamos el primer verbo, trabajar. Ya sabemos, trabajar no es modal, ni tampoco es to be. Por lo tanto, identificamos he, que es does, ¿cierto? Sencillo. De esta forma nunca nos perderemos. Does he work in the USA? Interrogation mark, y le eliminamos la S, como dijimos anteriormente, de la tercera persona. Ahora vamos a esta. They have lunch in a restaurant. They have lunch in a restaurant. Ellos almuerzan en un restaurante. Ok, mismo proceso. Have es un verbo modal. No. Entonces procedemos a adjudicarle el pronombre, el auxiliar, digo, que le corresponde a they. No es does porque no es tercera persona. Entonces será do. Do they have lunch in a restaurant? Ellos almuerzan en un restaurante. Pues bien, esta forma es súper sencilla de jamás volvernos a equivocar cuando ponerle el auxiliar do o does. Las respuestas son muy sencillas también para estas preguntas. Recuerden que los auxiliares do y does, ellos se aplican por una ley que se llama ojo por ojo, diente por diente. Son muy vengativos, sí. Por esto quiero decir que si le preguntas con does, vas a responder con does. Si te preguntan con do, vas a responder con do. Si te preguntan van a responder con el mismo auxiliar que te pregunten. Ejemplo. Does he speak English? Si va a responder corto, yes, he does. Este does viene a ser un resumen de todo esto, ¿no? Pero si te preguntaron con does, yes, he does. Por eso se dice que la pregunta que te hacen te está dando la respuesta implícita. Allí mismo en la pregunta te están dando las herramientas para responder. Does he speak English? Yes, he does. Cuando la respuesta es larga, está la respuesta corta afirmativa, ¿no? En la larga afirmativa no se utiliza. Vamos a poner yes, he speaks English. ¿Ok? Entonces tenemos que tener una reglita. Se utiliza, ¿sí?, el do y el does para responder preguntas negativas e interrogativas, ¿sí? Do o does para responder preguntas negativas o interrogativas. Aquí dijimos que tenemos la respuesta corta, ¿no? Yes, he does, si estuviese aquí, pero como está larga, entonces le eliminamos el does y ponemos yes, he speaks English. En la respuesta negativa siempre se va a utilizar el auxiliar, siempre.
Entonces, does he speak English? No. He doesn't. Respuesta corta. Y si la quiere larga, no. He doesn't speak English. Y así sucesivamente. Muy sencillo. Si te preguntan con do, igual, ¿no? Do you live in London? Yes, I do. ¿Sí? Respuesta corta. Y si es larga, lo elimino, el do. Yes, I live in London. Si es negativa, sí vamos a utilizar el auxiliar siempre. Do you live in London? No. I don't. Y si es larga, no. I don't live in London. Entonces, fíjense lo sencillo que es utilizar do y does. Esos auxiliares que nos causaron tantas molestias, tantos dolores de cabeza en el liceo, en la escuela, en el colegio, lo podemos resolver de una forma muy sencilla, su uso, y vamos a darle un repaso para culminar. Decíamos que los auxiliares do y does en presente simple no se utilizan con los verbos modales ni con el verbo to be, o sea, I am, you are, he is, en presente simple, ¿no? She is, we are, they are. Pero sí se utiliza con el resto de los miles. Después de esa conclusión, vas a la fórmula mágica APPB, APPB, auxiliar, pronombre personal, verbo. Auxiliar, does, pronombre personal o sujeto, he puede ser Carlos, puede ser Alberto, she puede ser Cristina, Sofía. Entonces, does he speak English? Auxiliar, pronombre personal, verbo. Do you live in London? ¿Cierto? Igual, ¿no? Auxiliar, pronombre personal, verbo y complemento. De esta forma, creo que realizamos un resumen, una síntesis muy corta, pero también efectiva de cómo utilizar estos auxiliares. Y espero que hayamos eliminado esos grados de dificultad que siempre encontramos en esto. Y deben compartir este video con las personas que ustedes piensan que lo pueden necesitar y que les va a servir de una gran ayuda en su desarrollo escolar en aprendizaje del inglés. No se olvide de presionar la campanita, comparte ese video y por favor una suscripción suya nos va a ayudar mucho porque estamos en proceso de evolución y pronto vamos a estar subiendo muchos videos de este tipo como lo hemos repetido anteriormente. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias.